cuando en coma. despertaste, ¿cómo fue eso? Pues en estos momentos, yo tengo una laguna mental, como alrededor de un mes de ese momento. Los médicos decían que eso normalmente pasaba por tantos sedantes que tuve. Como yo en estos momentos, yo me acuerdo que amanecí en el hospital como 3, 4 semanas después, así ya operado, como que está pasando. Pero en ese momento, en ese momento, como lo único que me cuentan, de pronto Dani puede contar más un poquito de la historia, es que yo me la pasaba escribiendo y preguntando por marcadores de fútbol. Y yo no sé cómo. Ay, no. Yo no sé cómo, pero las enfermeras me entendían, me podían hablar y yo me la pasaba hablando de Dani, ¿no? Cuando claro. tú llegaste, ¿cómo fue? Porque ella sí vino. Sí, pues yo llegué justo cuando él estaba recién levantado del coma. Y A los 10 días. sí, después de los 10 días. Y el tío le dijo, porque yo le había contado que iba a venir, y entonces él le solté el chisme. Que él me dijo, no, Ani, yo ya le conté para que se motive, ¿sí? Porque Sí. pues, y él, o sea, él estaba como feliz de que yo iba a venir. Entonces él en ese momento como estaba, bueno, aquí de pronto ya les hacen una idea de cómo es su contextura corporal, pero Pipe siempre ha Alto. sido deportista de alto rendimiento, entonces él antes estaba todavía mucho más grande. Cuando yo llegué a verlo al hospital, él estaba en los huesos, o sea, en menos de 15 días su cuerpo se succionó todo, ¿sí? O sea, es una cosa loca porque es como el cuerpo comiéndose toda la energía para ver cómo se recupera. Así estaba flaquito, con la cara rota por acá, como así, porque pues así estaba. Por eso él decía que las enfermeras no le, o sea, le entendían, yo no sé cómo, porque él hablaba y podía como medio escribir, que eso también es algo impresionante, que a veces les escribía en inglés y era, pero oiga, ¿cómo así? ¿Qué está diciendo? Sí, era chistoso. Entonces, él les preguntaba por mí. Entonces yo llegué y claro, él abrió, yo también había pensado, ¿qué tal que no se acuerde de mí, así como en las películas? No, pero sí se acordaba, gracias. Entonces yo entré y él abrió los ojos así. Oh, llegaste. feliz. Sí, yo, ay, Dios mío, gracias. Yo no me acuerdo de ese momento, ni Sí, siquiera. pero yo sí. Yo tengo esa cara así, sus ojos así abiertos. Hola. Qué lindo. Sí, entonces, bueno, ese día la verdad sentía mucho amor, como Dios mío, gracias que este hombre está vivo. Y después las enfermeras me decían, él todo el tiempo preguntaba por ti, tú eres la novia, y yo, sí. Y bueno, ¿qué fracturas fue que tuviste? O sea, ¿de qué te operaron? Porque ya nos contaste los diagnósticos, pero dijiste que ya después de las operaciones fue que como que despertaste conscientemente. Yo tuve 2 fracturas, porque tuve la cirugía que me hicieron fue una reconstrucción maxilofacial, pero tuve una fractura en la pelvis que era lineal, entonces ella se sanó sola. Pero entonces la cara, como terminó totalmente reconstruida, como destrozada, el doctor, el cirujano, le dijo a mi familia como lo primero que tenemos que recuperar es funcionalidad, que él vuelva a comer y que vuelva a hablar. Ya estéticamente si queda lindo, si queda diferente, nosotros no podemos como aportar en eso. Y después de todo, literalmente el cirujano me veía y me hacía una broma como de, yo lo dejé más lindo que antes, porque ni siquiera se nota. Y la cicatriz que tengo, como tengo una barba, pues obviamente, no sé si alcanzas a ver tú ahí. Ay, sí. Sí. Se ve rojito y como Pero está bien. reciente, realmente se ve Pero está bien reciente. escondida, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Sí. Y el otro procedimiento que le hicieron fue aquí, en el pulmón, porque como tenía sangre tuvieron que ponerlo en tubo para sacarla. Uy, qué fuerte. Peligrosas esas operaciones, ¿no? Sí. O sea, pues toda operación es difícil, obvio. Y es como compleja, peligrosa, pero esas son delicadas más. Y bueno, gracias a Dios, yo también perdí la memoria en ese momento, pero yo le escribí a mi familia, creo que fue a mi tía, le dije como tía, estoy tan pero tan mal que siento que estoy sudando sangre, como Jesús la noche que iba a ser entregado en el Getsemaní, él sudó sangre, y yo pues obviamente no me acuerdo de eso, pero al escribir eso, la agonía que debía estar era impresionante, ¿no? Claro. Sí, sí, inclusive, bueno, además de que él duró, o sea, él estuvo 10 días en coma, luego lo despertaron,
esperó como 15 días para que le operaran la cara y además él tenía una fractura abierta, que al principio era un poco frustrante porque yo decía, ¿por qué no lo operaran rápido? Además de que no habían unos implementos, bueno, finalmente, sí, pero bueno, Dios también usa todo para bien porque él, al menos su cuerpito se puso más fuerte, sí, no estaba tan debilucho como estaba al principio, entonces porque la cirugía que le venía era muy fuerte y también le reprogramaron el cirujano y desde que lo reprogramaron, bueno, Dios escogió yo creo que el mejor o los mejores realmente, porque él había atendido casos tremendos, entonces, bueno, lloramos un montón, Dios usó a este señor y... Y el día antes de la cirugía, pues estaba súper preocupado, claro. Pues porque, o sea, él no se acuerda de nada, pero nosotros hablábamos todo el tiempo en el hospital y él escribía cosas, algunas cosas se le olvidaban, volvía a preguntar. Pero pues sí, era como normal parte del proceso. Y esa vez yo le dije que es que oremos, llamamos a un pastor o algo que ore por ti. Y él todo así, por favor. Llamamos a un pastor amigo y lo oró por él. Y Pipe ya ahí estaba súper tranquilo, fue como ya, eso era lo que necesitaba. Y ya el otro día temprano entró a cirugía. Y se fue una cirugía como 4 horas, no sé, más o menos. Wow. Y sí, pero él salió a UCI, de posoperatorio, a otra UCI, porque, o sea, yo me acuerdo cuando lo pude entrar a ver, él tenía la cara hinchada así, estaba como, porque él es súper fuerte, o sea, verdad, todo lo que le ha pasado, porque yo lo veía con tanto dolor, yo no sabía qué hacer, yo era por dentro como, Dani, que no se te note la cara de angustia, y veía hacer algo rápido. Entonces fui a buscar como ayuda y ellos me dijeron, no, ya le pusimos todo, todas las cosas que podemos ponerle ya le pusimos, es toca esperar a que haga efecto. Y ya, y después fueron todos, niña, y se tiene que ir, adiós, y yo, no, pero chao. Sí. Bueno, ¿y todo eso te lo cubrió el seguro o cómo fueron esos gastos? Pues en ese momento yo acababa de terminar como mi trabajo, como en un contrato privado, y no tenía absolutamente ningún seguro. Y gracias a Dios, como el CISBEN cubrió el 95% de todo lo que pasó, porque igual fue una cuenta, yo no sé exactamente cuánto fue, pero fue una cuenta bastante amplia. Claro, o sea, la EPS te cubrió todo. Sí. No, pues En el hospital. CISBEN. En el hospital. CISBEN. Sí. Bueno, CISBEN porque tú estabas fuera del país. Y porque en ese momento ya no trabajaba, ya no tenía seguro, no tenía una Claro. EPS. Ok. Imagínate. Bueno, quisiera preguntarles a los dos cómo fue ese proceso emocional, porque bueno, si bien obviamente hubo fracturas, dolor físico, inconsciencia, angustias, pero ¿cómo vivieron esto ustedes internamente a nivel emocional? Pues es muy interesante porque como yo no me acuerdo realmente cómo estuve, yo te puedo hablar como de cómo fue después de la recuperación. Yo, gracias a Dios, como que me mandaron hospitalizado en casa. Entonces estuve un mes más hospitalizado en casa recibiendo antibiótico 3 veces al día. Y en esos momentos pues no podía masticar toda la comida líquida. Y curiosamente ese era un tema muy como importante para mi familia, que mi familia pensaba como que no se fuera a sentir mal, depresivo, como ese nivel anímico, como iba a sentirlo. Pero yo en ese momento me acuerdo mucho que sentía mucha confusión, ¿sí me entiendes? Estaba como cuando de pronto pasa algo que tú te preguntas por qué pasó, y no logras entender, porque obviamente todos me veían, me abrazaban, estaban súper contentos y realmente es un milagro, no se puede explicar realmente cómo, y ahorita en estos momentos solo sobrevivir era un milagro, sin literalmente quedar vivo, pero mirar mis condiciones y cómo estoy prácticamente como si no hubiera pasado nada es inexplicable, ni siquiera se puede explicar de otra forma que no sea Dios. Y ahora en estos momentos se siente un nivel de gratitud es muy interesante porque muchas personas con traumas así tan fuertes se pueden como transformarles la vida, se quedan ahí totalmente y yo siempre lo digo que ese suceso que pasó
que me tiraran de un puente fue lo mejor que me pudo pasar en la vida.